Con mucho gusto, nuestro compañero, profesor investigador y también persona que ha participado muy activamente en la Junta, en la presidencia de esta SEA, tiene la palabra sobre la importancia para la historia de Al-Ándalus de las obras de Ibn Hazm, Jamhara y Naqt al-Arus. Por favor, Juan. Pues muchas gracias, señora presidenta, con su venia. Bien, yo debo advertir que yo no soy tan erudito como los que me han antecedido, Así que yo no soy como el profesor Custodio ni como Celia. Pero bien, voy a intentar, en realidad no voy a aportar ninguna teoría nueva, ningún dato nuevo, solamente quiero poner un poco el foco de atención en una de las facetas de Ben Hassman más desconocidas, que es su papel como historiador. Y a partir de ahí, pues bueno, puede desarrollarme, espero que será menos y que ustedes aprenden algo, y si aprenden algo, eso que se llevan. Bien, antes que nada, quería hablar sobre la popularidad de Ben Hassman en España. Ayer hablaba con la regidora municipal, la que estuvo con nosotros, diciendo que a pesar de todos los actos que se han hecho por parte del Ayuntamiento para dar a conocer la figura de Ben Hassman en Játiva, ahí tienen ustedes la lista de todas las cosas que se han hecho, aún hay demasiada gente que no lo conoce. Es cierto, es difícil, siempre los personajes de Al-Ándalus, aunque sean muy importantes, no son conocidos. Pero Ben Hassman tampoco es de los más desconocidos. Yo creo que forma parte de esa media docena de nombres que cuando alguien le pregunta, ¿tú conoces a alguien del Andaluz? Dice, sí, claro, yo conozco a Averroes, a Almanzor, a Ramón III, y ahí se quedan. Los más listos, los más avezados ya te dicen, también conozco a Ben Hassman, el collar de la paloma y demás. En fin, de hecho, la figura de Ben Hassman ha sido bastante celebrada a nivel oficial más. Y quería empezar ahí, dedicar unos minutos a los homenajes, a los en fin, siempre con algún aniversario que haya habido de Ben Hassman. Ben Hassman, si lo buscamos en Google, aparece 1 millón de referencias, pero el 95% de esas referencias están casi todas, hablan del collar de la paloma. Son de esos autores secuestrados por una de sus obras. Ben Hassman escribió casi 100, tenemos una nómina de 143 obras que escribió, pero la conocida es el collar de la paloma. Yo creo que le pasa un poco como a Omar Khayyam con la Rubaiyat, ¿no? A pesar de ser Omar Khayyam un gran matemático y astrónomo, pues al final todo el mundo en Occidente lo conoce por la Rubaiyat, por esa obra poética y demás. Esto suele ocurrir. También, por eso me interesé o decidí presentar esta ponencia, porque se le conoce demasiado, aparte del collar de la paloma, por su obra filosófica, religiosa y demás. Y hay algunos aspectos de Ben Hassman más desconocidos, por ejemplo, el derecho o la genealogía y demás. Entonces yo quiero hablar un poco, poner el foco en su aspecto histórico. Hola, buenas tardes a todos. Hubo 3 aniversarios que quiero destacar que se han celebrado sobre Ben Hassman. El primero, que fue muy importante, apareció igualmente una necrópolis convenientemente separada. ¿Ocurre algo? La profesora María Teresa está aquí con ya puedes. No, nada. Creí que era un aviso de bomba o algo de eso, no sé. Ya está. Venga, Pilar, por favor. Pilar, por favor, custodio. Vamos a ver si un poco de orden. Hablando de los aniversarios, quiero destacar 3 que se hicieron en España sobre la figura de Ben Hassman. El primero fue la fiesta de la poesía árabe en el 9º centenario de Ben Hassman, que se celebró en Córdoba en el 63. Fue un acto casi estatal, de Estado, oficial, por las razones que fueran. El régimen de Franco en aquel momento, quizá por consolidar su aspecto diplomático, su flanco diplomático con los países árabes, celebró toda una auténtica fiesta, se llamaron la fiesta de la poesía árabe, y toda una semana de fastos en Córdoba alrededor de la figura de Ben Hassman, además. El segundo fue un número como epígono, como colofón, como derivación de este aniversario,
se hizo un número académico o algo más académico, un número especial de la revista Al-Mulk, que acababa de aparecer, del Instituto de Estudios Califales de Córdoba, que participaron los arabistas españoles de aquella época. Y después, en el 94, yo he destacado aquí también un aniversario que se celebró con varios actos en Córdoba, pero mi amigo Ximo me ha dicho que también aquí, en el 94, en Játiva también se celebró y, de hecho, se editó este pequeño libro que han vuelto a reeditarlo ahora con motivo de este aniversario. En fin. La fiesta de la poesía árabe, que se celebró en Córdoba en el 63, fue todo un acto nacional. Vean ustedes que fue el mismísimo general Franco el que tuvo la presidencia de honor, y así se destacó en toda la prensa. Y el patronato de honor, como verán, están no solamente los principales ministros, el de Exteriores, el de Educación, sino todos los embajadores importantes de aquella época: Irak, Arabia Saudí, Egipto, que antes era República Árabe Unida en aquel momento, y demás. Y en las instituciones colaboradoras, como verán, estábamos nosotros, el Instituto de Estudios Árabes, las bibliotecas, la Real Academia de Córdoba, y demás. En fin, fue un acto importante, muy arropado por el establishment, la oficialidad de aquella época. Vean cómo la prensa se volcó en este acto. He traído aquí algunos artículos publicado en el Informaciones, el caudillo, presidente de honor de la Fiesta Mundial de la Poesía Árabe, ya ven, del ABC, en fin, Córdoba, como demás. He puesto también, me he traído una foto, ya verán, una foto auténtica de los actos oficiales, con asistencia a los embajadores de los países árabes acreditados en España. Córdoba tributó, ahí se le ha colado un acento al corrector, un homenaje al poeta Aben Hassan, que eran como lo llamaban en aquella época. En fin. Ya ven ustedes, una de las cosas es que se puso la famosa estatua de Ben Hassman en Córdoba, ya la ven ahí, la inauguración con flores, con señoritas engalanadas, con autoridades. Y cómo no, nosotros los arabistas también intervenimos en este gran acto sobre Ben Hassman, y el periódico ABC publicaba una doble página sobre poesía y cultura en la voz de 4 arabistas. En realidad, españoles, está Jaime Olivar Así, pero están Isaac Cabani, José Mones. Después, en la revista Al-Mulk del 63, vaya por Dios, he visto que alguien me quiere boicotear. La revista Al-Mulk, en el 63, ya fue un acto, un homenaje mucho más académico. Se publicó artículos, vean ustedes, de Bosch Vilá, de Gonzalo Maese, de Enrique Terrás, de Ariel Camanera, Ocaña, Salvador Gómez Nogales, Pela, Al-Afghani, Bustani, García Nieto y Rafael Castejón, es decir, los arabistas de la época de los años 60. Muy diferentes a los que después, en el 94, en el homenaje que le hizo también Córdoba a Ben Hassman. En el 94, un poco no fue tan florido como el del 63, fue mucho más discreto, más humilde, y además se hizo coincidir con el cincuentenario de la muerte de Miguel Asín, que murió en 1944, y con los 70 años de la publicación por García Gómez de 3 capítulos del Collar de la Paloma en la revista Occidente. Aquí, como verán ustedes, los artículos que escribieron en el libro que fue Rafael Pinilla, el editor del libro, que no sé por qué razón tardó 5 años en publicarse, se publicó en el 99. Escribió ya los nuevos arabistas de aquella época. El tío Martínez Montávez, María Jesús Viguera, Lomba, Miguel Cruz Hernández, Manuel Ocaña, Rafael Ramón, Juan Pedro Monferrer, los nuevos, Juan Castilla, Fernando también, Velázquez Basanta, y traía también algunas traducciones. En fin. Pero yo me quería centrar en hablarle un poco de la obra histórica de Ben Hassman. De las 143 obras, al menos 10 yo considero que son de contenido histórico. Ya sé que todas sus obras se pueden sacar datos y demás, pero en fin, al menos hay 10 que son de contenido histórico. Escribió sobre el profeta. Escribió, por ejemplo, Los compañeros del profeta, que fueron muftíes, obra, en fin, como biógrafo de Muhammad, editada por Abbas. Después, el compendio de la vida de Muhammad también. Escribió un compendio también editado por Abbas. Escribió sobre la historia de los árabes en general. Los nombres de los califas y los gobernantes y mención de su gobierno, que son datos sobre los califas orientales hasta el 75 y de sus madres. Escribió el acercamiento de la novia acerca de la historia, que era la que trataré después un poco más detalladamente porque sea importante para la historia del Andaluz.
Escribió un epístola sobre las madres de los califas, que yo creo que en realidad es una parte que era del Naqd al-Arus, de la obra anterior, pero como se descubrió como pieza independiente, se ha editado como pieza independiente. Escribió sobre la epístola sobre la suma de las conquistas del Islam. Después también sobre genealogía, que era una de las cosas que más le interesaba o más le obsesionaba, normal. Bien, eran épocas, recuerden la época que ya nos han dicho antes, en fin, la época histórica, el contexto histórico en el que se movió el final del califato y todas las tendencias de los eslavos, de los bereberes. Escribió una genealogía de los bereberes, citada por Dahabi, no nos ha llegado, las Yánjaras, que también hablaremos ahora sobre ella, y después específicas sobre el Andaluz, que no nos han llegado, pero las sabemos. Una de ellas, mención de los tiempos y los días de los emires del Andaluz, interesantísima, pero no nos ha llegado. Pero al-Humaydi, su gran discípulo, como ya nos ha dicho el profesor Custodio, la cita, y después las campañas militares de Almanzor, también citado por al-Dahabi. Veamos la Yánjara. Fue escrita entre el 1030-31 y 1040-41. Es una obra de carácter general, en la que el autor va estableciendo de forma extensa y detallada las cadenas de generaciones que se fueron sucediendo en cada una de las tribus árabes. La obra muestra el gran interés que tenía Ibn Hazm sobre el tema genealógico, porque junto a los nombres de las tribus árabes, sus ramificaciones también nombra, y esto es interesante, las personalidades más célebres de cada una de ellas, tanto en Oriente como en Occidente. Historiográficamente hay que destacar que Ibn Hazm, al hilo de la exposición de las genealogías árabes, expone los hechos históricos y sociales y literarios más importantes relacionados con los personajes. Por eso lo hace en una obra histórica importante. Y también inserta dichos refranes y decires relacionados con la tribu en cuestión. Al final de la obra hay un importante capítulo dedicado al linaje de los bereberes, tanto orientales como occidentales y andalusíes. Y en cuanto al estilo, intenta no caer en el prosaísmo histórico al describir los linajes, utiliza una pluma amena y elegante, en fin, como antes se ha comentado, la escuela esa esteta cordobesa de la que tanto decía Secolucena. Para el andaluz es importante porque nos muestra un amplio espectro de los clanes afincados en la península. Nos informa de los lugares de asentamiento de las diversas tribus, esto es muy importante. Y a mí sí mismo señala a los personajes que se distinguieron en las batallas, en la política, en la ciencia o en las artes, suministrando datos muy complejos. Por último, los críticos han destacado una aportación que hace, además, hablando con Robert, que todos lo poníamos. Él dijo que Yánjara, que él ha estudiado mucho la toponimia, le sirvió de mucho, y es verdad, porque la información toponímica que nos da, y porque va acompañada de la descripción de los asentamientos, es muy importante. Solamente ha tenido, no sé, yo creo que es muy importante, pero solamente ha tenido un par de ediciones. Habrá que volver a replantearse las reediciones de las obras clásicas. Una de la Ibn Promesa, que casi todos hemos manejado, la del 48, y después Muhammad Harun hizo en el Cairo una en el 62, que fue reeditada en el 82 y en Beirut en el 83. De las traducciones, pues solamente tenemos una traducción parcial, que yo sepa. Una que publicó Elías Tarés sobre los linajes árabes en el Andaluz, en la revista Al-Andalus del año 57. En la bibliografía, el profesor Bosch-Vilá sí le dedicó bastante porque le sirvió mucho para estudiar sobre los bereberes, que Bosch-Vilá lo estudió. Entonces tiene un artículo en la Miscelánea de Estudios Árabes del año 61 y después en el número que hemos citado de Al-Mulk también hizo un artículo sobre ello. Como no, Chechney y Arnalder, ya en fin, son clásicos, Sedgwick también lo editó, y Juan Castilla Brazales, también en el libro del Milenario, publicó un pequeño artículo. Y debo citar, por honestidad, el gran artículo de Puerta Vilche en la biblioteca de Al-Andalus, porque es que son 50 páginas que en realidad no es un artículo, es que es una monografía sobre Ibn Hazm. En cuanto al escalamiento del Naqd al-Arus, el escalamiento de la novia acerca de la historia de los califas, es una pequeña obra escrita en sus últimos 6 años de vida, según Asim Palacio, aunque Abbas se atreve a fijar la fecha, rebaja la fecha hasta el año 1040. En fin, no sé, yo también esta lucha de 6 años o 4 años no le di mayor importancia.
La obra no nos ha llegado en su versión original, lamentablemente, sino en un pequeño extracto, de lo cual deduzco que la obra de Ben Hassman, aparte de sus ediciones y demás, sí tuvieron o gozaron de bastantes resúmenes y acotamientos y partes separadas que se daban, que circularon mucho en su época. Posteriormente, antes lo he dicho, se encontró un breve opúsculo, Epístolas sobre las madres de los califas, que en realidad yo creo que, vamos, yo también Abbas lo cree, que es un pasaje que falta al Naql al-Aruz, pero como se encontró aparte, pues se ha editado aparte. Es una colección de datos y anécdotas de califas y reyes de Oriente y de Al-Ándalus. Es interesante porque no es una obra histórica al uso, sino que es una obra de cómo se vivía en la corte califal de Al-Ándalus, de Córdoba, catalogado por materia y donde podemos encontrar datos muy curiosos, aunque sin el desarrollo de la narración expositiva tan típica de Ben Hassman, que parece que escrita en telegrama. Sabemos que fue una obra muy utilizada y popular, pues la cita Ben al-Hatib, al-Nuwayri y después en el siglo XIV fue continuada por Ben al-Ahmar. Para Al-Ándalus, el profesor Seco de Lucena lo caracterizó, no le daba mucha importancia, don Luis, y como un anecdotario califal y principesco en el que los relatos excesivamente sobrios carecen de amenidad. Aunque abundan en anécdotas y circunstancias, la verdad es que el profesor Felipe Maillo también dice que sus noticias son casi telegráficas. Yo creo que la obra no carece de valor, en particular sobre todo para ver cómo se vivía en la corte omeya cordobesa, pero está claro que es un compendio de una obra más extensa y mejor redactada. Si ha tenido más suerte que la Janharat, ha sido más editada. La primera, que hoy ya no sé quién, alguien de los dos ponentes anteriores la ha citado, la de que hizo Seybold en 1911 en la revista del Centro de Estudio Histórico de Granada. Después también hubo una en El Cairo, en la revista, que también ha sido citada esta mañana, en el 51. Después Seco de Lucena, en la editorial Anúbar, la editó en el 74. Y después Abbas también hizo una edición en Beirut en el año 80 y tantos. En fin, en cuanto al pasaje que faltaba, que lo hemos dicho antes, sobre las madres de los califas, fue editado en Beirut en el año 68 y después reeditado en el año 83. Traducciones. Tenemos la traducción española de Seco de Lucena en la revista Boletín de la Universidad de Granada, y después la que hizo también volvió a reeditarlo, pero esta vez ya como un libro independiente por la editorial de Granada de Román Camacho. También después la que más se utiliza es la traducción y edición que hizo Seco de Lucena en la editorial Anúbar en Valencia en el 74. Y después la profesora italiana Laura Variani, en su paso por España, que tuvo aquí una beca durante un año o dos, pues tradujo en la revista Córdoba y tradujo un pasaje del Naql al-Aruz. La bibliografía, en principio fue Seco de Lucena quien más la ha trabajado sobre este pequeño libro, y después Laura Variani, y después vuelve. Y últimamente ya, para acabar, para ceñirme al tiempo, nuestro amigo, el escritor, el novelista Daniel Valdivieso Ramos, escribió un libro que ha tenido bastante éxito, La Córdoba de Ben Hassman, crónica de Ben Hassman sobre la Córdoba de los Banú Umayya. No lo considero una traducción, sino es que ha cogido los datos que da y entonces ha rehecho ahí una ficción novelística sobre la Córdoba de los omeyas. Fue editada por la editorial Utopía en el 2016 y, dado su éxito, Agapea Libros volvió a reeditarla en el 2018. Bien, si va todo esto, pues para destacar la labor histórica de Ben Hassman. Muchas gracias.